Un pobre niño negro canta en un programa de talentos para salvar a su madre sin saber que el juez es su padre desaparecido. El silencio en el auditorio era tan denso que Miguel podía oír los latidos de su propio corazón. De pie en el centro del enorme escenario con las luces cegadoras apuntando a su rostro, el niño de 11 años tragó saliva con dificultad frente a los 4 jueces de America's Rising Star. Entonces, ¿vas a cantar sin acompañamiento?, preguntó Sarah Wells, la jueza rubia, sin poder ocultar el desdén en su voz. Sus ojos recorrieron la ropa visiblemente desgastada de Miguel. Sí, señora, respondió mientras sostenía el micrófono con manos temblorosas. ¿Y realmente crees que tienes alguna posibilidad en esta competición?, continuó, provocando risas entre el público. El director artístico del programa, Jason Reed, se inclinó hacia el micrófono. Vamos, chico. Estamos perdiendo el tiempo. Miguel respiró profundamente y su mirada se dirigió momentáneamente hacia la esquina del escenario donde la señora Gladys, la enfermera que cuidaba a su madre en el hospital, lo saludó discretamente. Ella había usado sus contactos para conseguirle esta audición de último minuto, su única esperanza de pagar el tratamiento que su madre necesitaba desesperadamente. El único juez que permaneció en silencio fue Anthony Miller, el reconocido productor musical cuya opinión valía más que las de los otros 3 juntos. Por alguna razón, Miguel no entendía. El hombre lo observaba con una intensidad inquietante. He recorrido un largo camino para esta audición, dijo finalmente Miguel, con la voz cada vez más fuerte. Mi madre está en el hospital. Me enseñó todo sobre música y una historia preciosa. Sarah lo interrumpió, poniendo los ojos en blanco. Pero buscamos talento, no historias tristes. En ese momento, algo cruzó la mirada de Anthony Miller. Levantó la mano, silenciando a Sarah. Que cante el chico. Miguel cerró los ojos y comenzó. Su voz, sorprendentemente clara y potente para alguien tan joven, llenó el auditorio con las primeras notas de una canción que su madre Venus le había enseñado. Una melodía que ella le había dicho que había escrito en otro tiempo para alguien especial. La reacción fue inmediata. El público guardó silencio. Sarah se enderezó en su silla. Pero fue la expresión de Anthony Miller la que cambió drásticamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano agarró el brazo de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Miguel no lo sabía, pero esa canción nunca se había grabado ni publicado. Era una composición privada que Venus había escrito para un hombre hacía 15 años. Ordenó Anthony con la voz quebrada. Por favor. El chico se quedó paralizado en el escenario, con la confusión y el miedo reflejados en su rostro. Todo el auditorio quedó en silencio. ¿Qué? ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó Anthony, levantándose lentamente. Venus. ¿Venus Carter?, respondió Miguel con incertidumbre. El rostro de Anthony palideció visiblemente. ¿Y tu nombre completo es Miguel Carter? Anthony se tambaleó ligeramente, apoyándose en la mesa. ¿Cuántos años tienes exactamente? Cumpliré 12 el mes que viene, señor. Destellos de recuerdos inundaron a Anthony. Venus en su pequeño apartamento hace 13 años, llorando cuando él anunció que había aceptado el contrato en Los Ángeles. La horrible discusión que siguió. Su ultimátum egoísta, la forma en que se fue sin mirar atrás, decidido a construir su imperio musical. Nunca supo que Venus estaba embarazada. En el escenario, Miguel permaneció inmóvil, confundido por la reacción del famoso juez. Lo que nadie en el auditorio podría haber imaginado es que este chico negro con ropa desgastada y zapatillas sagradas no estaba allí solo para tener una oportunidad en el concurso de talentos. Sin darse cuenta, se encontraba cara a cara con un hombre que había abandonado a su madre antes siquiera de saber que su hijo existía. Mientras los demás jueces susurraban entre ellos, intrigados por el extraño comportamiento de Anthony, un pesado silencio se cernió entre el chico y el hombre que comenzaba a comprender la devastadora verdad ante sus ojos.
Todos los presentes sintieron que algo extraordinario estaba sucediendo. Pero nadie podía imaginar la tormenta emocional que se estaba gestando en ese escenario. Si esta historia de abandono, prejuicio y reencuentro inesperado te conmovió, asegúrate de registrarte para descubrir cómo un simple momento de humillación se convierte en un viaje de redención y justicia que nadie olvidará jamás. Entre bastidores de America's Rising Star, Miguel fue llevado a una pequeña habitación con poca luz. Sentado solo durante casi una hora, sus manos no dejaban de temblar. La puerta finalmente se abrió y Anthony Miller entró, con el rostro entre conmoción e incomodidad. ¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó Anthony sin rodeos, manteniendo la distancia como si el chico fuera una bomba a punto de explotar. Mi mamá me enseñó, respondió Miguel, levantando la barbilla. Dijo que era especial. Anthony se pasó la mano por la cara. Tu mamá, Venus, ¿está bien? Es decir, aparte de estar en el hospital. ¿Conoces mi mamá?, preguntó Miguel, repentinamente alerta. Anthony dudó. La conocía desde hacía mucho tiempo. Miró su reloj. Tienes talento, chico. Te vamos a pasar a la siguiente ronda del concurso, pero necesito saber más sobre tu situación. Miguel explicó brevemente. A su madre le habían diagnosticado una rara afección cardíaca que requería una cirugía costosa que no cubría el seguro. La señora Gladys, enfermera del Hospital Comunitario Jefferson, le había conseguido el puesto para la audición como último recurso. Tengo que irme, dijo Miguel, poniéndose de pie. Tengo que tomar el último autobús de vuelta al hospital. Anthony le ofreció su limusina, pero Miguel la rechazó cortésmente. Nunca aceptaría favores de desconocidos, especialmente de un hombre rico que lo miraba con esa extraña mezcla de fascinación y pánico. De vuelta en el hospital, Miguel encontró a su madre durmiendo. En los últimos 2 meses, Venus había pasado de la fatiga constante a periodos de hospitalización cada vez más largos. Los médicos dijeron que sin cirugía, sus posibilidades eran escasas. ¿Cómo te fue?, susurró la señorita Gladys, la enfermera de mediana edad que se había convertido prácticamente en familia. Raro, respondió Miguel. Me pusieron en la siguiente ronda, pero ese famoso productor, Anthony Miller, se puso muy raro cuando canté la canción de mi madre. La señora Gladys se quedó paralizada. Anthony Miller estaba allí. Sí. ¿Por qué? La enfermera sacó al niño al pasillo vacío. Miguel, nunca te pregunté por tu padre porque tu madre siempre evitaba el tema. Pero cuando ingresaron a Venus por primera vez cuando estabas en la escuela, tuvo fiebre alta y empezó a delirar. Gladys dudó. Llamaba a alguien llamado Anthony. Dijo que necesitaba saber sobre ti. El corazón de Miguel se aceleró. ¿Tú crees? No estoy seguro de nada. Gladys lo interrumpió, pero su reacción a la música. Venus me dijo una vez que escribió una canción especial para el hombre que amaba. Esa noche, mientras su madre dormía, Miguel rebuscó en la pequeña caja donde Venus guardaba sus pertenencias más preciadas. Al fondo, encontró un recorte de periódico amarillento. Anthony Miller, entonces un productor prometedor, con Venus a su lado en un evento musical. El pie de foto simplemente decía, Miller con su novia, Venus Carter, en los premios de jazz. 2 días después, llegó un sobre al hospital. Dentro había un generoso cheque para gastos médicos y una nota que decía, necesitamos hablar. Estoy buscando buenos médicos. La señora Gladys estaba furiosa. Te abandona durante años y ahora cree que puede comprar su regreso. Eso es típico de los hombres ricos. Pero Miguel vio la situación de otra manera. El dinero ayudaría a su madre a corto plazo, pero no era suficiente para la cirugía. Más importante aún, Anthony no había mencionado que era su padre. ¿Por qué? ¿Vergüenza, duda o algo peor? Una semana después, en vísperas de la segunda ronda de la competencia, Miguel tomó su decisión. Si Anthony Miller era realmente su padre, no quería caridad.
Quería justicia. Justicia por los años de lucha de su madre criando sola a un hijo mientras Anthony construía su imperio musical. Justicia por las noches en que Venus trabajaba en 2 empleos y aún encontraba la energía para enseñarle música a su hijo. Necesito su ayuda, señorita Gladys, dijo Miguel, con una voz más madura que sus 11 años. Y necesito que me cuente todo lo que sepa sobre mi madre y Anthony Miller. La enfermera dudó. Venus nunca quiso que lo supieras. Dijo que era mejor mudarse. Pero se está muriendo, respondió Miguel. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Y el hombre que podría haber evitado tanto sufrimiento está sentado en el trono del jurado mientras apenas podemos pagar el alquiler. La señora Gladys suspiró profundamente. Su madre me matará por esto. Pero hay mucho más en esta historia de lo que crees, Miguel. Y tienes razón. Ya es hora de que Anthony Miller enfrente la verdad. Esa noche, mientras trabajaban en el plan, sonó el celular de Miguel. Era el equipo de producción del programa. Debido al interés especial de Anthony Miller, querían trasladar su actuación al final del programa, con una entrevista especial posterior. Perfecto, sonrió la señorita Gladys con una expresión que Miguel nunca antes había visto. Eso nos da tiempo para prepararlo todo. Al día siguiente, mientras los demás concursantes se preparaban nerviosos entre bastidores, Miguel se sentó tranquilamente en un rincón, hojeando un viejo álbum de fotos que la señora Gladys había encontrado en el trastero de Venus. En las fotos, su madre sonreía junto a un Anthony más joven. En varias fotos, sostenía una sábana. Música, incluyendo la canción que Miguel cantó en su audición. Pero había algo más en ese álbum. Escondido entre las páginas había cartas. Cartas que demostraban no solo la relación, sino también las promesas hechas y rotas. Promesas que al día siguiente serían expuestas a millones de espectadores. Los productores llamaron a Miguel para su prueba de sonido. Mientras caminaba por el pasillo, se cruzó con Anthony, quien estaba hablando con los ejecutivos de la cadena. El famoso productor miró al chico con una expresión indescifrable. No era exactamente culpa ni preocupación, sino algo intermedio. «¿De verdad te pareces a ella?», dijo Anthony cuando estuvieron solos un momento. Miguel simplemente sonrió, una sonrisa serena que no le llegó a los ojos. «Eso es lo que dice todo el mundo. Pero mi mamá dice que heredé mi talento musical de mi papá». Anthony palideció ante esa respuesta aparentemente inocente. Lo que no se dio cuenta fue que detrás de esa sonrisa infantil, ya no había un niño desesperado por ayuda, sino un hijo decidido a hacer que el hombre que abandonó a su familia asumiera públicamente sus responsabilidades, no solo con dinero enviado discretamente, sino con un reconocimiento que Venus y Miguel siempre merecieron. Mientras los técnicos ajustaban el micrófono, Miguel intercambió mensajes con la señora Gladys, quien confirmó que todo estaba listo. La canción que cantaría no sería la misma de la audición. Sería una composición diferente, una que Venus había escrito después de ser abandonada, contando la historia de una promesa rota y un hijo que nunca fue reconocido. En las manos de Miguel, escondido en su bolsillo, estaba su celular con la evidencia que confrontaría a Anthony Miller, no solo con su pasado, sino con el futuro que había negado durante tanto tiempo. La segunda fase de la competencia sería solo el escenario para algo mucho más grande que un simple concurso de talentos. Porque después de todo, cuando el abandono se viste con un traje caro y hace una fortuna. Al juzgar el talento ajeno, la verdadera justicia no surge de una verificación anónima. Surge de una confrontación que nadie, ni siquiera el poderoso Anthony Miller, pudo silenciar. Las luces del estudio se atenuaron, creando un silencio expectante mientras el presentador de America's Rising Star anunciaba al último concursante de la noche. En el camerino, Miguel ajustó la pequeña cámara oculta en su broche, cortesía de un técnico amigo de la señora Gladys, mientras repasaba mentalmente cada paso del plan. Y ahora, damas y caballeros, nuestro último concursante de esta noche, Miguel Carter. Cuando Miguel subió al escenario, la diferencia era notable.
No solo se trataba de la ropa nueva que le había proporcionado la señora Gladys para causar una mejor impresión, sino también de su postura. Ya no era el chico tímido de la primera audición. Sus ojos se encontraron con los de Anoni, quien sonrió alentadoramente, visiblemente aliviado de ver de vuelta a su hijo, aún no reconocido públicamente. Miguel, entendemos que has preparado algo especial para hoy, dijo Sarah Wells, la jueza que se había mostrado tan despectiva en la primera audición. Sí, señora. Una canción que cuenta una historia muy personal, respondió Miguel con sorprendente calma. Anthony se inclinó ligeramente hacia adelante, con un interés palpable. En las últimas semanas, había enviado más dinero, concertado consultas con expertos, pero siempre a distancia, sin visitar el hospital ni asumir ninguna responsabilidad pública. Antes de empezar, continuó Miguel, me gustaría dedicar esta canción a mi madre, Venus, quien me enseñó todo sobre la música. Veía, continuó Miguel, con voz más suave, pero aún así, no podía enfrentar su pasado públicamente. Antonio permaneció de rodillas y con la cabeza inclinada. Tenía miedo, admitió con la voz quebrada. Tenía miedo de no ser digno de ser llamado padre después de todos estos años. Temo que Venus nunca me lo perdone. El auditorio quedó en silencio. Ya no se trataba de un concurso de talentos, sino de un momento de cruda verdad que trascendía el entretenimiento. Vine aquí buscando justicia, dijo Miguel. Pero ahora entiendo que la justicia no es solo exposición pública o dinero. Es un reconocimiento. Es restauración. Anthony se levantó lentamente, temblando. Miguel, abandoné a tu madre cuando más me necesitaba. Construí mi carrera juzgando el talento mientras ignoraba el talento más grande que jamás he creado. Tú. No hay excusa para eso. En la pantalla detrás de ellos, apareció una nueva imagen. Venus, ahora despierta en su nueva habitación de hospital, observa la transmisión en vivo con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Mamá», Miguel exclamó sorprendido. Venus sonrió entre lágrimas. «Estoy aquí, hijo». Puedo escuchar todos los productores habían conectado una videollamada directamente desde un hospital. Un momento no planeado que llevó el drama a un nivel completamente nuevo. Venus, dijo Anthony, acercándose a la pantalla como si pudiera atravesarla. Nunca dejé de pensar en ti. Debería haber regresado. Debería haberlo hecho. Sí, debiste haberlo hecho, interrumpió Venus con voz débil pero firme. Pero estamos aquí ahora. Y Miguel hizo una pausa, mirando a su hijo en el escenario. Hiciste más de lo que yo jamás hubiera podido hacer. Trajiste la verdad cuando yo solo ofrecí silencio. 3 meses después, el video de la reconciliación de Miguel, Venus y Anoni se había convertido en el momento más visto en la historia de la telerrealidad estadounidense. Pero lo que fue aún más impresionante fue lo que ocurrió después de que se apagaron las cámaras. Anthony no solo asumió la total responsabilidad financiera del tratamiento de Venus, sino que también utilizó su influencia para crear una fundación para ayudar a las madres solteras y a sus talentosos hijos, especialmente a las comunidades marginadas, a obtener acceso al tratamiento médico y a la educación musical que necesitaban. Miguel, que ahora vivía con su madre en una cómoda casa cerca del estudio de Anoni, estaba trabajando en su primer álbum, una colaboración padre-hijo que contaba la historia de separación y reencuentro que había tocado millones de corazones. En cuanto al concurso America's Rising Star, Miguel ganó por aclamación popular, pero rechazó el gran premio, un contrato exclusivo, optando en cambio por un acuerdo que le permitirá desarrollar su talento bajo la guía de varios mentores, no solo su padre. Algunos podrían decir que fue fácil para Anthony Miller hacer lo correcto después de ser expuesto en la televisión nacional, dijo Venus, ahora recuperándose de una cirugía exitosa. Pero el verdadero coraje no está en el momento de la confrontación pública. Está en las decisiones que tomamos cuando nadie nos mira. Para Miguel, la lección fue igualmente profunda. Vine buscando venganza, queriendo exponer la hipocresía de un hombre rico y famoso que abandonó a su familia.
Pero descubrí que la verdadera justicia no se trata de destruir a alguien. Se trata de restaurar lo que se rompió. Anthony, otrora el juez arrogante temido por los artistas aspirantes, se ha transformado visiblemente. Su experiencia de reconectarse con un hijo que nunca conoció se convirtió en la inspiración para un nuevo enfoque de mentoría. Uno que sea más humano, más compasivo, que reconozca talento donde otros solo ven limitaciones. El verdadero cambio, dijo Anthony durante la inauguración de la Fundación Carter Miller para Jóvenes Talentos, llega cuando nos vemos obligados a enfrentar nuestros defectos más profundos y aún así encontrar una oportunidad de redención. La historia de Miguel, Venus y Anthony nos recuerda que incluso las heridas más profundas pueden encontrar caminos hacia la curación cuando finalmente se enfrenta la verdad. Que a veces hace falta el coraje de un niño para mostrarles a los adultos el camino de regreso a casa. Si este viaje de confrontación, reconciliación y renacimiento ha tocado tu corazón, asegúrate de suscribirte para recibir más historias que revelan cómo la verdadera justicia se puede encontrar en los lugares más inesperados. No en venganza, sino en el coraje de enfrentar la verdad y la determinación de transformar el dolor en propósito.